Saludos. ¿Puede una decisión de Brasil cambiar para siempre lo que yo considero el panorama geopolítico de América del Sur? Creo que una pregunta muy importante, por lo tanto, trataré de definirla correctamente en este programa de hoy, porque es un área definida por el cambio de alianzas globales y estratégicas económicas. La decisión de Brasil de pivotar hacia la iniciativa de la franja de la ruta de China, yo creo que puede tener profundas implicaciones tanto para el panorama geopolítico de América del Sur como para sus economías también. Y bueno, China, como sabemos, acaba de conseguir lo que yo llamaría una gran victoria geopolítica la semana pasada, porque sabemos que ya Brasil es la economía más grande de América Latina, digo, de Sudamérica, perdón, ha expresado oficialmente su interés en unirse a aquella iniciativa de la Franja de la Ruta de China, una iniciativa que, debo decirle, es muy importante, no solo desde un punto de vista económico para Brasil, sino también político. Esto es un gran asunto que podría transformar el futuro de todo el continente y es algo que China ha estado trabajando duramente durante muchos años. América Latina, quiero decirles que es rica en recursos naturales y China ha estado desarrollando puertos, minas, ferrocarriles, carreteras y todo tipo de proyectos, todo lo que te puedas imaginar para expandir lo que es su influencia política, también su influencia económica. Yo creo que eso no hay duda de esta parte. Y la verdad es que ha sido increíble si lo analizamos de un punto de vista objetivo, porque al inicio del siglo el comercio de China con América Latina apenas era de unos 12 mil millones de dólares, pero si avanzamos hasta este 2023, las cosas son bastante diferentes, quiero decirle a ustedes. Esa cifra se disparó a más de unos 490 mil millones de dólares, lo que representa un increíble aumento prácticamente de 4 mil por ciento. Y Brasil siempre ha tenido buenas relaciones económicas, también políticas con China. Es decir, de hecho, los dos países acaban de celebrar los 50 aniversarios de sus relaciones diplomáticas. Además, China y Brasil son fundadores únicos de lo que es la alianza BRICS. Yo creo que no hay duda ya en este caso para aquellos que están siguiendo mis programas día a día. Sin embargo, cuando China lanzó la iniciativa de la Franja de la Ruta, eso fue en 2013, si bien recuerdo, Brasil dudó rotundamente en unirse y ha mantenido hasta recientemente esa postura. Y bueno, Brasil ha mantenido la postura en los últimos 11 años de no participar directamente. Pero ¿por qué? Precisamente uno preguntaría. Yo creo que la razón es simple y es una estrategia que a menudo vemos en naciones que quieren tener relaciones comerciales con múltiples potencias a la misma vez. En este caso, los Estados Unidos y obviamente China. Es decir, Brasil siempre quería mantener esas dos relaciones. Mientras Brasil ha estado, como vemos, ampliando sus relaciones con China, también ha mantenido buenas relaciones con los Estados Unidos y también buenas relaciones con Europa, algo que es muy importante para el pueblo Brasil, que han sido socios muy importantes en términos de inversiones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea. Esta estrategia es una estrategia muy productiva que se llama no alineamiento, la cual ha sido una de las políticas clave para los miembros fundadores de los BRICS, algo que yo considero muy importante. Un ejemplo como este es precisamente lo que vemos ahora, es un mundo multipolar en el que vivimos, donde ninguna nación en desarrollo quiere alinearse exclusivamente con una sola potencia. Yo creo que este mundo multipolar cambia las reglas del juego para siempre, donde vemos que la potencia por lo menos tiene más posibilidades de alinearse con quien ellos quieran, donde vemos que las relaciones se han hecho mucho más interesantes. Aunque los Estados Unidos es un gran socio comercial en temas de seguridad, yo creo que no duden en esa parte. Nada puede competir con China cuando se refiere a manufactura y comercio, porque China sabemos que es el gigante del comercio mundial. De hecho, recordemos que en el año 1960, de hecho es un dato muy revelador que le daré a ustedes, Estados Unidos era el único líder de comercio a nivel mundial, es decir, la única superpotencia económica, política y militar, etcétera. Estados Unidos en aquel entonces dominaba el comercio con Alemania, con Gran Bretaña, actuando como potencias regionales respectivamente.
En ese entonces, China ni siquiera estaba en el mapa del comercio, es decir, ni siquiera existía en el contexto comercial en global. En ninguna parte aparece China hace 60 años. Quiero decirle a ustedes, China era en aquel entonces uno de los países más pobres de todo el mundo. Pero como Napoleón dijo alguna vez, deja dormir a China porque cuando despierte moverá mundo, moverá montaña. Yo creo que eso es prácticamente o exactamente lo que ha pasado, lo que pasó. Porque para el 2020 China se convirtió en el socio comercial dominante del mundo, mientras que los Estados Unidos ahora ocupa un papel de regional prácticamente en el comercio mundial. Y yo creo que no te equivoques, esto ha sido un movimiento bastante calculado de parte de China, es decir, son unos movimientos estratégicos donde los chinos vemos que son bastante excelentes moviendo las piezas del ajedrez, porque desde China, que fue el primer país en abrirse económicamente a las inversiones extranjeras gracias a las políticas económicas de Deng Xiaoping, una política bien productiva, considero yo, y muchos economistas también la consideran, que se ha lanzado a la expansión formando alianzas por todo el mundo. Y bueno, cuando Xi Jinping visitó a Kazajistán en septiembre de 2013, no sé si ustedes recuerdan ese evento, pero bueno, no importa. Lo importante fue que él lo visitó y en aquel entonces lanzó oficialmente la iniciativa de la Franja de la Ruta, con el objetivo de expandir lo que es el comercio chino en cada rincón del planeta y usar esa herramienta o esa red comercial para impulsar lo que es la economía china durante mucho tiempo, y de esta forma promoviendo lo que es la prosperidad de aquellos involucrados en esta red. Y bueno, por supuesto, habrás escuchado recientemente quizás algunos titulares sobre cómo la economía china se ha venido contrayendo en los últimos tiempos. Y bueno, en realidad eso es en parte verdad. El sector inmobiliario chino se está enfriando y el consumo interno está en desclive, podría decirse, pero gracias a la franja de la ruta, precisamente el negocio de exportación de China está prosperando, bastante productivo, superando de hecho las expectativas y expandiéndose a rincones antes ni siquiera pensado, porque China sigue siendo el principal proveedor global a más de 120 países en todo alrededor del mundo. Pero aquí es donde precisamente esto se pone interesante, porque algo que ha cambiado en la cabeza del juego total, considero yo, y esto fue precisamente lo que quizás impulsó aquel cambio del presidente brasileño para tomar esa monumental decisión de alejarse de la no alineación definitiva y fijar su posición en los intereses de unirse a la franja de la ruta de China. Y yo creo que ahí es donde encontramos el cambio drástico que ha dado en Brasil con relación a su política exterior. Y la respuesta es que han encontrado, o quizá yo creo que la encontramos, es en Perú, unas 50 millas al norte de Lima. Yo creo que hay un centro increíble chino, un puerto de unos 3.6 mil millones de dólares que solo va a cambiar el futuro de Perú para un bien. Y bueno, también el futuro del continente sudamericano en su totalidad, porque China está teniendo bastante éxito en el escenario global, porque ofrece productos alternativos diferentes a los Estados Unidos, obviamente. Mientras que los Estados Unidos, como sabemos, lamentablemente va por todo el mundo promoviendo aquella democracia y el Estado de Derecho en gran parte del mundo, lo que significa que cuando funcionarios estadounidenses visitan Sudamérica, visitan algún país, alguna región o cierta parte del mundo en desarrollo, vienen precisamente a dar unas charlas a la gente local sobre cómo la aspirina democrática, que ellos le llaman, yo creo que es pura hipocresía para promover lo que es su política asquerosa en todo el mundo. Y bueno, yo creo que son puramente charlas porque no recibe nada a cambio. Esto se destacó incluso en cierto artículo de The Wall Street Journal titulado China hace movimientos portuarios en Perú.
algo que de hecho es muy importante, donde dice que se rumora que en Lima los Estados Unidos trató de frenar todo lo que pudo, es decir, hizo prácticamente todo lo imposible por frenar lo que es esta iniciativa china. Algunos peruanos, de hecho, reportan que el mercado dice que el Departamento de los Estados Unidos están socavando sus propios intereses en el Estado de Derecho al dedicar demasiado tiempo en promover la causa de izquierda y el wokeísmo. Algo conceptos que son bastante disruptivos en cualquier país. Ahora, vayamos con el wokeísmo, es donde el sentido común va a morir prácticamente, y eso es literalmente lo último en lo que los políticos estadounidenses deberían estar exportándose al mundo. No entiendo de dónde sale la gana esa iniciativa de exportar aquellas asquerosidades a otros países. Ahora, mientras tanto, China ofrece unos proyectos de infraestructura bastante tangibles, bastante viables y productivos, es decir, donde tienen un impacto inmediato en la economía local y en la gente. Este nuevo puerto, solamente por ejemplo, ese nuevo puerto chino no solo va a servir a Perú, sino también se convertiría en lo que ellos le llaman en un punto de conexión principal para las mercancías de Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y demás que van hacia China y bueno, también las que vienen de China. El año pasado esos países exportaron alrededor de unos 135 mil millones en productos hacia China, una cantidad que se espera que siga en aumento con cada año que pase, ya que China está en transición de su población, pasando a la clase media. Pero aquí es donde China está prácticamente pensando dos pasos adelante, porque el puerto también se ve como un objetivo que se convertiría en un centro para enviar materias primas que son críticas, como el litio, que es uno de los elementos esenciales para los vehículos eléctricos. Y China, como sabemos, es indiscutible el líder mundial en la producción de baterías en general, pero lo más importante es que este nuevo puerto va a recibir significativamente, o sea, que va a reducir significativamente los tiempos de viaje para los contenedores de envío, es decir, entre China y de estas regiones hacia China y Sudamérica, lo que va a impulsar sin duda lo que es el comercio entre las dos regiones, es decir, va a hacer que los comercios sean mucho más productivos y más económicos, porque el puerto Shan comenzó su construcción en 2019 y se espera que esté que esté en su fase inaugurativa en este noviembre precisamente, junto cuando para ese entonces Xi Jinping se encontraría en Perú para asistir a la reunión anual de cooperación americana de Asia-Pacífico. Y vemos también que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, viajó a China prácticamente el mes pasado para cerrar lo que es la parte final de los tratos con el gobierno chino con relación ya sabes, al papeleo que esto implica. Y bueno, también se anunció de que la empresa naviera estatal china, la naviera COSCO, sería una de las principales operadoras exclusivas de este puerto, de este nuevo puerto en Perú. Y bueno, puede que piense de que China operando un puerto en otro país es algo bastante importante. Y bueno, la verdad es que sí lo es. Debo decirte que China posee cerca de unos 100 puertos en más de 50 países. Y estos países están localizados en todos los continentes, es decir, en todos los océanos del mundo, lo que le permite a China ser bastante productivo en el comercio marítimo. En pocas palabras, el comercio global no podría funcionar de una manera ininterrumpida sin China. Creo que no solo domina el transporte marítimo en este momento, sino que también es un jugador clave cuando se refiere a tecnología portuaria, incluyendo grúas y sistemas de gestión de logística. China poco a poco se ha convertido en un gigante del mar, mientras que estaba en Shenzhen, el presidente peruano, quiero decirle a ustedes, también se reunió con ejecutivos de Huawei, una de las compañías puesta en la lista negra por los Estados Unidos y sus satélites occidentales. Y bueno, Huawei con sede en las empresas allá en China, esta es una de las compañías que ha sido señalada por los Estados Unidos como una de las compañías prohibidas en todo el comercio de los Estados Unidos por ciertas razones de seguridad nacional que yo personalmente considero razones descabelladas
injustificada y sin fundamento ninguno. Sin embargo, más del 80% de las 50 principales empresas de telecomunicaciones del mundo son socias con Huawei de una u otra forma y eso es para menos porque ya que la compañía está a la vanguardia cuando se refiere a tecnología 5G y Huawei recientemente firmó un acuerdo para capacitar a los ingenieros peruanos en el campo de la inteligencia artificial, un campo que los chinos manejan bastante bien, porque quiero decirles que los chinos son los pioneros en la inteligencia artificial. Es decir, otro ámbito en que China es sin duda una superpotencia, y esto es exactamente a lo que me refiero cuando digo que son proyectos tangibles, porque cuando tratas con China te lleva activos tangibles que impactaría a tu comunidad local directamente, pero la presencia de Perú fue un paso más allá, considero yo, y de esto, esa presidenta de Perú fue a una oficina centrales de la empresa BYD, la empresa que fabrica los carros eléctricos chinos, donde se reunió con los ejecutivos principales para hablar sobre la posibilidad de que BYD abra una fábrica en Perú. Porque sabemos que BYD es el fabricante de vehículos eléctricos más grandes de todo el mundo, superando a Tesla y todo lo demás prácticamente juntos. Y esto sería un cambio de juego muy profundo para todo el mercado latinoamericano. A diferencia de los Estados Unidos, que está atrapado en una mentalidad proteccionista y que le impone aranceles de 100% a los productos chinos, aranceles sin ningún sentido, cuales cabe mencionar que solo afectan a sus consumidores, porque estos aranceles no afectan a los chinos, esto afecta directamente a los consumidores americanos, que tendría que pagar mucho más dinero por el mismo artículo, es decir, por el mismo vehículo, porque esto lo que sucede es que el precio de estos vehículos incrementará, donde vemos que los vehículos eléctricos y el hecho de que bloquean también a algunos a los ciudadanos norteamericanos para comprar los mejores vehículos del mundo. Yo creo que es una política injusta que está implementando los Estados Unidos, porque Sudamérica ha visto a China como un transformador de carreras, donde está produciendo, es decir, contaminaciones y mucho menos, y está ayudando a bajar las emisiones de carbono y ciertos gases de efectos invernaderos en todo el mundo, donde vemos que la transición ecológica y asequible es mucho más productiva con China. Ahora, imagina por un momento qué sería de Perú si alguna empresa de BYD China llegase a construir una fábrica de automóviles en aquella región. Bueno, yo creo que sin duda el presidente brasileño Lula ha observado con bastante atención que sus vecinos sudamericanos están cosechando frutos muy beneficiosos de sus relaciones con China. Y por eso es que considero yo este cambio horizontal en la política de Brasil, porque desde hace 11 años prácticamente ha esperado seguir para seguir adelante con estas políticas, es decir, de beneficiarse siendo plenamente un miembro de este proyecto de la franja de la ruta China, y prácticamente finalmente decidió traerlo a Brasil. Además, Brasil ha sido invitado a asistir a la reunión de la APEC en este noviembre, una organización bastante importante, porque el presidente de Brasil dijo que ya he decidido de que iré porque Brasil quiere entrar en este nuevo mundo de China, como ellos le llamaron. Es decir, que él dice que necesitamos con urgencia entender cómo podemos integrarnos en el Pacífico desde un punto de vista comercial económico, donde todo el mundo está cambiando prácticamente sus socios comerciales, donde están creando nuevas alianzas y están abandonando el dólar simultáneamente, el dólar estadounidense, donde vemos que cada día el dólar de los Estados Unidos ha disminuido su uso en las transacciones internacionales, en el comercio global, comercio mundial, donde vemos que se usa cada vez más, o sea, cada vez menos. Y por lo tanto, yo creo que sin duda hemos explorado el posible cambio de Brasil hacia las iniciativas de la franja y la ruta de China, cambios que serían, considero yo, bastante sustanciales para la economía de Brasil. Yo creo que China podría redefinir la dinámica económica de América del Sur global, no solamente en Brasil, con la expansión de estos proyectos de la infraestructura de China. Y bueno, yo creo que la diplomacia estratégica del nuevo alineamiento de Brasil está siendo
diría yo, echada a la basura por esta política más ventajosa de China, porque Brasil, esta asociación yo creo que le ofrece numerosas oportunidades de crecimiento y transformación económica. Como siempre, comprender estos cambios globales yo creo que es clave para mantenerse a la vanguardia en todo el mundo actual, donde vemos que han surgido cambios bastante rápidos e impresionantes en todo el panorama político y económico global, por lo que antes de terminar, por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video y obviamente tocar la campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo programa donde profundizaremos obviamente sobre cómo estos movimientos internacionales afectan tu finanza, tu economía y la economía locales, también la economía internacional. Por lo que muchas gracias por mirar este programa, gracias por acompañarme y conectar conmigo en este programa de hoy. Como siempre es un placer y espero verte mañana en el próximo programa. Hasta entonces, hasta la próxima y un placer como siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría desencadenar la próxima crisis financiera global? Bueno, descubramos juntos los posibles desencadenantes y complejidades de la próxima crisis financiera de que quizás no seas consciente que está por ocurrir. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por sintonizar conmigo a través de este programa. Como siempre, es un placer para mí, así que empecemos. Y bien, mientras nos distraemos con un montón de eventos diarios, están ocurriendo cosas muy impactantes que ni siquiera a veces nos damos cuenta. Cosas como intentar entender el por qué el señor Biden creció literalmente mucho más alto mientras estuvo desaparecido por 5 días. Y bien, el Banco Central de los Estados Unidos nos ha dado informaciones muy importantes donde vemos que la Reserva Federal silenciosamente alcanzó un nuevo récord de más de $1 billón en pérdidas reales. Y bueno, a final de 2023, la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía alrededor de unos 980 mil millones en pérdidas no realizadas. Y bueno, claro, esas eran pérdidas que normalmente no tendrían ninguna importancia. Bueno, quizás no te importaría mucho. Y bueno, sobre todo porque se habrían ido si las tasas de interés hubieran bajado antes. Pero como la Reserva Federal mantiene las tasas altas por este momento, es decir, por mucho más tiempo, las pérdidas que en aquel entonces no tenían mucho valor, ahora sí tienen valor y de hecho se complica mucho más porque esas pérdidas no realizadas se están acumulando prácticamente diariamente y además la crisis de las deudas nacionales de los Estados Unidos parece estar a borde de un gran dilema fiscal, bien terrible. Y algo muy importante que cuando más crece la deuda, que ahora está en prácticamente unos 35 billones de dólares. Menos confianza tienen los inversionistas extranjeros en la deuda estadounidense, porque si esta deuda crece demasiado, la posibilidad de un incumplimiento aumenta. Es decir, esto se convierte en una realidad en que los Estados Unidos se vea incapaz de cumplir con sus obligaciones económicas. Pero eso no es todo, debo decirle a ustedes. Hay mucho más que agregar sobre todo esto porque más de $1 billón en préstamos de bienes raíces comerciales, pues que vencerán en los próximos 2 años. Y si se le suman esas otras 3 cosas que acabo de mencionar, creo que con esto se forma prácticamente la bebida perfecta, es decir, la tormenta perfecta para que los Estados Unidos prácticamente colapse. Es decir, la fórmula ya está prácticamente en sus manos. Aunque no me gusta ser un mensajero de malas noticias, como ya ustedes me conocen y a menudo lo soy, debo decirle. Es decir, que este escenario tiene poca forma positiva de desarrollarse, debo decirle prácticamente, o quizás ninguna. Ahora bien, el dilema de las bienes raíces comerciales de los Estados Unidos es mucho más peor, mucho más grande de lo que parece ver a simple vista y de hecho de lo que se nos informa, porque nadie prácticamente está hablando de ello y sé que, por supuesto, no se nota, pero eso no significa de que los problemas no estén ahí. El simple hecho de que no se nota significa prácticamente que no se quiere que el público general conozca. Por lo tanto, es un tema bien complejo, porque yo creo que no se trata simplemente de que la gente esté alarmada junto antes de que se desarrolle una crisis financiera como la que se desarrolló en el 2008, sino que también esta sería mucho más terrible. Además, ten en cuenta de que
el hecho de que los préstamos de bienes raíces comerciales ahora sean, pérdidas solamente en papel por el momento, o sea, pérdida que los bancos aún no han reconocido en sus estados financieros finales. Esto no significa de que no haya un riesgo, quiero decirle, porque el riesgo aún existe, porque los bancos están esperando a que la Reserva Federal, si es que intenta, bajen las tasas de interés con la esperanza de que no tener que reconocer esas pérdidas. Si de esta forma la Reserva Federal logra disminuir las tasas. Así que en realidad esto solo está jugando el juego de esperar a que suceda realmente con el momento. Y el hecho de que la Reserva prevé una reducción de las tasas de interés a 1/4 de punto para septiembre probablemente. Esto quiero decirle que no va a significar una diferencia muy significativa o importante. Simplemente yo creo que no va a cambiar prácticamente nada de toda esta situación. Ahora, espero que por lo menos a partir del tercer trimestre algunos de esos bancos regionales que están sobrepuestos, es decir, lo más sobrepuestos, empiecen a sufrir ciertas pérdidas para equilibrar su ganancia económica a final de año. Además, hay también una posibilidad muy real, muy creciente, de que muchos bancos pequeños y de hecho medianos se van enfrentados a problemas de liquidez aguda. Y si un rescate o una ayuda, es decir, sin un rescate o sin una ayuda que venga, como quiera llamarlo, estos bancos se veían forzados al colapso, es decir, se verán obligados a colapsar. También tenemos, por supuesto, lo que estamos viendo en este momento, donde las empresas de los Estados Unidos tendrían aún mucho más dificultades para tratar de conseguir préstamos y seguir operando en el mercado nacional e internacional, ya que la demanda de los consumidores está bajando y el sector bancario sin duda enfrenta algunos riesgos posiblemente mayores debido a la burbuja inmobiliaria comercial, la cual es bastante crítica. Y vemos también que algunas instituciones bancarias que van a endurecer probablemente como resultado de esto las condiciones para prestar, donde se le hará mucho más difícil a las personas como tú y yo acceder a crédito, ya que están viendo mucho más quiebras corporativas. Y bueno, según los últimos datos, hasta el 30 de julio de este 2024, cabe mencionar, presentaron una 36 quiebras, es decir, quiebra baja, bajo el artículo 11 del primer semestre del año, lo que representa un aumento prácticamente de 34% en comparación con el 2023. Y algo importante decirle que se refiere a, recordemos que el capítulo 11 es la sección del Código de Bancarrota de los Estados Unidos que permite que las empresas reorganicen sus deudas, es decir, sus operaciones, y de esta forma les permitan seguir a cabo sus operaciones bajo la supervisión de un tribunal bancario, porque ya están en condiciones críticas. Esta reestructuración, sin ninguna duda, tiene como objetivo permitir que las empresas continúen operando mientras que pagan a sus acreedores de una manera ordenada y continua. Ahora bien, lo bueno de todo esto es que cínicamente lo bueno es que las pequeñas empresas también están en la misma situación en los Estados Unidos, debo decirle a ustedes. Y bueno, en el capítulo 11, en el subcapítulo 5, según estuve viendo, las elecciones también aumentaron en un 61%. Es decir, solo piensa de esta vez, un aumento de un 61% hasta unas 1.176 solicitudes en la primera mitad de este 2024. Esto refleja un número bastante abrumador, es decir, esto refleja un aumento muy generalizado en el número de empresas que están en posiciones muy críticas, tanto grandes como pequeñas y medianas, obviamente, que están recurriendo a este mecanismo de la bancarrota para de esta forma poder reestructurar sus deudas debido a dificultades que están enfrentando, dificultades financieras en general. Y de verdad no puedo enfatizar lo importante que es entender estas malas noticias, porque yo creo que la crisis de la burbuja inmobiliaria comercial de los Estados Unidos está empezando a explotar y yo creo que no resistiría mucho más presión en el futuro cercano. Por lo que imagina lo peor, una crisis de 2008. Yo creo que pasaría lo peor que 2008. Y bueno, ¿por qué? Precisamente porque tiene la preocupación de que el papel del dólar estadounidense ya está bastante fragmentado, donde vemos una fragmentación de los mercados globales. Bueno,
como advirtió el Fondo Monetario Internacional hace precisamente un par de semanas, tiene que preocuparte también porque los países, debido a esta nueva reestructuración, a este nuevo orden mundial, se están eligiendo o están empezando a elegir efectivamente sus nuevos aliados y alejándose de las relaciones con Occidente, con los Estados Unidos. Y para serte sincero, Occidente no está en la misma posición en la que estaba hace décadas cuando sucedió la crisis de 2008. Es decir, han sido prácticamente 2 décadas desde aquel entonces. Así que hay que estar muy atentos sobre los factores que van a influir en la gravedad de esta crisis que se avecina en los Estados Unidos. Bueno, una crisis global. Los 2 principales indicadores que yo he podido ver o identificar son los valores de la propiedad comercial y los costos de endeudamiento que existen en los Estados Unidos, que están sin ninguna duda mostrando señales de alerta, de hecho muy visibles. Y bien, los valores de las propiedades inmobiliarias comerciales de los Estados Unidos siguen a la baja, es decir, donde vemos la alta vacantes y los costos de servicio de la deuda siguen prácticamente empeorando con cada semana que pasa. Donde vemos también que los préstamos se están acumulando si los propietarios están comenzando a morirse o prácticamente a incumplir debido a la capacidad a la incapacidad de solvencia que tienen en este momento, pero como están en el negocio de refinanciar esos préstamos principalmente, bueno, porque no tienen inquilinos en que le asegure un flujo constante de caja permanente. Y bien, la parte de préstamos comerciales en moras es otro tema bastante complejo, lo que en inglés se conoce como el comercio real estate, es decir, más que bastante complejo, lo que se duplicó de un 0.54% a un 1.25% en los 6 trimestres que empezaron el tercer trimestre de este 2024, según datos recopilados por la FDIC. Y según los cálculos de la FDIC, cientos de bancos tienen una capacidad desproporcionada de préstamos de bienes raíces comerciales, es decir, una cantidad muy abrumadora, donde vemos que en sus libros los bancos pequeños, es decir, con activos entre los 100,000 y 1,000 millones de dólares, y también los bancos medianos con activos entre los 1 millón y 10,000 millones de dólares, tienen ciertos valores de préstamos que superan con crece los niveles de capitales basados en riesgo. Es decir, si en algún momento la situación empieza a empeorarse, esto crearía un pánico total en los Estados Unidos, donde vemos que existe un 158% y hasta un 228% respectivamente. Esto significa que si hay alguna señal de pánico entre los depositantes y esto prácticamente correría un montón de gente a sacar su dinero, a retirar su dinero del sistema bancario porque está en riesgo. Y bien, ahora que los mayores bancos de los Estados Unidos están en línea, probablemente si esto ocurre, tú no verás esas líneas de personas en los bancos locales, porque estas personas ya, como los bancos, es decir, las sucursales bancarias están conectadas en línea, por lo que yo considero que deben estar en alerta frente a esos depositantes para intentar mover los dineros de una manera electrónica, sobre si escuchan algunas ciertas alarmas de que la Reserva Federal dice que la situación económica ha empeorado, pero por el momento la Reserva Federal dice que la economía de los Estados Unidos está bien. No se sabe si es como un calmante o la realidad, pero la verdad es que creo que debemos estar un poco pendientes y tomar todo esto con pinza, porque el sector bancario no se trata solo de los depósitos de los consumidores, sino también esto tiene que ver con los préstamos más ajustados. También tiene que ver con los altos costos de los préstamos que seguirán siendo un problema sin fin, considero yo. Así que los consumidores que ya enfrentan tasas de morosidad bastante crecientes y niveles récord de deuda de los hogares principalmente, yo creo que deberían estar un poco atentos ante todo esto que les estoy compartiendo, donde vemos que los riesgos están en aumento y yo creo que esto sorprende a mucho, porque yo creo que ninguno de los medios tradicionales, ninguno de los medios locales, yo creo que nadie se ha tomado el tiempo para explicar estos temas de una manera detallada, donde la gente entienda y pueda llevarse como resultado
un mensaje productivo de lo que está sucediendo en la economía. Ahora, déjeme saber si te interesa este tipo de contenido y trataré de enfocarme de una forma mucho más productiva en este tipo de contenido porque es realmente lo que les importa. Ahora, te pido que si te gustó el video de hoy, acompáñame a este programa de mañana, donde sería muy importante. Yo creo que con esto termino el programa de hoy, pero que te pido tu apoyo, dale un me gusta a este video, considera también compartirlo y suscribirte a mi canal, tanto en YouTube como TikTok e Instagram, porque me encantaría tenerlo de vuelta también allí en aquella plataforma donde podemos seguir esta charla. Y bien, con eso termino y hasta mañana. Espero verlo mañana en nuestro próximo programa y hasta entonces.